Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Soy Jaime Delgado y hoy me estoy comunicando con mis amigos en México y en otros lugares del mundo. Y estamos en Bangladesh. La ciudad capital es Dhaka. Y Bangladesh está rodeado tanto por la derecha como por la izquierda, por la India. Abajo está el mar y del lado derecho inferior está Myanmar. Un poquito arriba está Bután y arriba hacia la izquierda está Nepal. Y más arriba están los Himalayas. Bueno, pues en este lugar del mundo es donde estamos en este momento, con esta ropa de la India. Es una ropa clásica de vestir, de la cultura de los indios. Y estos zapatos también son los zapatos clásicos de la cultura de los indios. Y bueno, estamos aquí y hoy el programa lo hago desde este lugar para platicarles un poquito lo que es un viaje de poder. Un viaje de poder, en mi caso, empezó con 2 días antes que fui a ver a mi astrólogo desde que yo tengo 17 años, fue la primera vez que fui con él. Y casi cada año regresaba, o por lo menos de los 17 a la edad que tengo ahorita, pues hace 50 años que fue la primera vez que fui. Y de esos 50 años a lo mejor he ido con él 25 veces. Vamos a suponer que un año sí y un año no, 25 veces. Y bueno, fui, aunque mi cumpleaños pasó el 23 de mayo, precisamente porque venía este viaje, fui a verlo, no sabía si seguía vivo, Gerardo Cabezud, un hombre ya con algunos años, más grande que yo, y no sabía si el COVID había afectado o no le había afectado. Bueno, finalmente voy, lo veo y es muy impactante lo que me saca en lo que se llama el retorno solar. El retorno solar es como tu carta astral, pero es lo que sucede cada año. Y de acuerdo a cada año, pues los astros se van moviendo y tienen diferentes influencias. Lo interesante es lo que él dice cuando termina de leer la primera parte. En 60 años, 4 meses que llevo leyendo miles de retornos solares y de cartas astrales, nunca me había encontrado una carta como esta. Una carta que tuviera tantas cualidades y tantos dones, sobre todo enfocados hacia el área del despertar de la conciencia, de la espiritualidad, pero también hacia la parte de solución de problemas, de genialidad, y por el otro lado hacia la parte de hacer cosas extraordinarias o milagrosas relacionados con gente, de atracción de gente y con la parte financiera. Bueno, pues resulta con que voy con Gerardo, me explica este tipo de comentarios y me encuentro con que este viaje está en mi carta astral desde el día que nací. En el día que nací me decía Gerardo, aquí está perfectamente claro que tú ibas a tener un viaje a lugares muy lejanos, en donde tú ibas a vivir una serie de experiencias energéticas, mágicas, casi de contacto contra seres de otras dimensiones, de otros tiempos, de otros planetas. Decía como si fueran extraterrestres. Y lo más interesante no solamente es que entres en contacto con ellos, lo más interesante es lo que va a pasar. Y lo que va a pasar es que vas a entrar en unos estados espirituales de conciencia verdaderamente excepcionales. Al final Gerardo decía, estoy hasta emocionado leyendo este retorno solar que rarísima vez se va a encontrar. Y él me decía, en mi caso es la primera vez en 60 años, 4 meses de que me encuentro esto. Tal vez hay una carta astral o un retorno solar como el mío por generación, porque no es nada común lo que va a pasar. Pues empieza mi viaje con esta lectura de mi carta astral y lo primero que hacemos, junto con Lidia, mi esposa, y Zain, que es como mi hijo, mi nieto adoptado, pero también como mi hermano mayor, por situaciones kármicas y energéticas, y nos vamos juntos a Estambul, y en Estambul vamos a ver el mausoleo de Rumi,
que es un filósofo, poeta de la cultura musulmana. Y ahí empieza la magia. Ahí empieza la magia porque empiezo a vivir una serie de circunstancias, me comunico fácilmente con Rumi. O sea, yo nada más llego ahí, pero bueno, perdón, antes de Rumi estuvo Shams. Shams fue un gran amigo de Rumi y fue el que lo orilló y lo provocó para que Rumi rompiera toda su situación rígida con respecto a la parte académica y se diera cuenta que la vida iba más allá de los libros, que la espiritualidad iba más allá de los libros, que la conciencia iba más allá de los libros, era parte de la vida misma. Y entonces llegué a ver el mausoleo de Shams y estando ahí la experiencia fue impresionante porque inmediatamente sentí cómo sale una mano, me la pone en la cabeza y luego sale un signo que era como una M invertida con una raya, se me pega en el pecho y luego sale una especie de K muy rara y se me pega en la cabeza. Cuando termina toda la ceremonia o todo el proceso de meditación, le pregunto a Saim qué significa y me dice, esto significa Alá o Dios y esto es Mohammed o el profeta. Y lo más interesante es que veo las letras, ¿no?, en el mismo lugar, el mausoleo, pero una especie de capilla musulmana, veo las letras, una de este lado y otra de este lado, que por supuesto yo no había visto, ni conocía, ni tenía ninguna idea, y veo las letras exactamente igual que me las había dictado momentos antes Shams, y les había puesto una en mi corazón y la otra en la cabeza. Cuando platico con Saim me dice, pues uno pues es Alá, entonces tienes Alá aquí en tu corazón y el otro es Mohammed, el profeta, lo tienes en la cabeza. Y bueno, ¿saben ustedes lo que representó que yo haya visto esta figura es una M invertida? ¿Qué significa esto? ¿Y qué significa que realmente se presentó? Realmente, porque yo vi la mano que salió del ataúd, realmente salió una mano de Shams y me puso el signo de Alá y el signo del Mesías, del profeta. ¿Realmente? ¿O cómo es que yo pude recibir esta M? ¿Cómo pude recibir esta K, porque parece una K? ¿Cómo pude recibir estas dos bendiciones y yo ni siquiera sabía que representaban eso, ni que existían como tal? Y sin embargo, pues así empezó mi viaje. Pues resulta con que llegamos a Konya, que es el lugar donde está Shams y donde está Rumi, y Rumi me decía Saim de que parece ser que es el poeta más leído en todo el mundo. De hecho, Lidia, mi esposa, me regala un libro sobre poesías de Rumi, pero no quise leerlo antes por una razón, porque cuando tú vas a vivir un proceso de evidencia y de mensajes, si tú lees, ya llevas una influencia, ya llevas una tendencia y entonces te puede afectar o puede entrar este proceso racional y puedes alterar realmente el mensaje. Cuando llego con Rumi, bueno, primero, como les conté hace un momento con Shams, es muy impactante que yo haya visto, yo no sé nada de letras árabes ni mucho menos, y es muy impactante que haya visto yo que Shams me da dos letras, una en el pecho y una en la cabeza, y que resulta, uno, que sí existían esas letras, y dos, lo que significaban. Uno era Alá o Dios, y el otro era Mohammed o el profeta, el Mesías, el gurú, ¿no? O sea, qué impresión, porque me acuerdo que la de Mohammed es como una K, pero rara, y yo decía, ¿esto a qué se parece? Decía, bueno, a una K, ¿no? Y el otro pues era muy fácil porque era como una W, pero la veía yo así, vi como una M, luego vi cómo se giró, cuando lo meto aquí, y entonces digo, pues es una M invertida porque primero lo vi como M. Pero cuando llego con Rumi, la experiencia es todavía mayor, porque Rumi empieza a hablar y a hacer un proceso de energía en el cuerpo, y lo interesante es cómo empieza. Empieza diciendo de que para alcanzar el mejor nivel de conciencia se empieza con el corazón y no con la cabeza. Él dice que la cabeza tiene demasiado ruido,
Y si empezamos con la cabeza vamos a tardar mucho tiempo en silenciarla. Pero si empezamos con el corazón, que son las emociones, entonces vamos a poder relajar el corazón, y al relajar el corazón, al vaciarlo, al suavizarlo, entonces la mente de manera automática también se relaja y toda esta locura se suaviza y desaparece. Entonces nos da un ejercicio para alcanzar el nivel de conciencia energético y bueno, pues lo hacemos ahí en ese momento y la experiencia de energía es muy fuerte. Sucede que al otro día, ¿sí? Ese mismo día en la tarde regresamos otra vez con Rumi y nuevamente hay una segunda enseñanza y hay una tercera enseñanza. Entonces, ya les platicaré en otros programas sobre cada una de estas enseñanzas. Tengo que analizarlas bien, tengo que vivirlas bien, tengo que sentirlas bien para poder transmitirlas. Pero sí puedo decirles que la experiencia en los países, en este caso en Turquía, con una cultura musulmana, fue muy importante. Lo interesante es de que en mi carta astral decía que yo iría a mis vidas pasadas a recoger la información que había dejado, ¿sí?, para estos momentos. Bueno, la pregunta que me haría es, ¿verdaderamente lo que viví, ¿no?, en Turquía, en Konya, fue recordar cosas que yo viví antes? Pues la respuesta la tengo cuando llego a Bangladesh. Porque llegando a Bangladesh empieza en la noche, ese mismo día, había una reunión con un cantante muy famoso de canciones tradicionales hindús, cantadas no en inglés, sino en hindi y en otros idiomas. En India hay 25 idiomas oficiales. Entonces, empieza este canto, que ya oirán ustedes la letra, ya les pasaremos algunos videos, y empieza este canto y empiezo a ver y a tener visiones de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. Y al final, en el segundo día, me pide Saim de que si puedo hacer una meditación porque iban a cantar alguna música de Sufi. Y no sé si sepan ustedes que Rumi es el creador del sufismo y de los derviches. Derviches son unos sacerdotes o monjes, ¿sí?, que danzan girando con una falda que se abre y todo su danza es girar y girar y girar y girar. Bueno, esto es lo que implementa Rumi. Y veo a una mujer en el centro, cómo sale y está bailando, ¿no? Como si fuera hindú, pero con los brazos arriba. Y veo en la práctica, hago la meditación y veo un elefante que es Ganesha y que es como Júpiter para los griegos, es el gran dador de beneficios, de riqueza, de regalos, etc. Y la gente que está aquí y que hace la meditación conmigo, pues vive una experiencia porque sienten cosas y sienten que algo está pasando. Cuando empiezo a hacer el proceso hindú ahora, con ropa hindú, con música hindú, todo en hindú, me doy cuenta que lo que está sucediendo es que estoy regresando, ¿sí?, a alguna vida pasada, primero como musulmán y después como hindú, y recogiendo información de esa etapa. Porque en la meditación que hago, igual como en todas las demás, se me empieza a dar información y enseñanza que verdaderamente le llega a la gente y que te impacta el corazón y te impacta la mente. Bueno, pues ahora estamos aquí, ¿no? Hoy tuve juntas con Saim y con su papá. En la noche vamos a hacer limpieza energética de un edificio de 16 pisos. Y mañana daré una conferencia a todos los directores y luego habrá una entrevista con algunos de los directores, ya que estoy haciendo también una consultoría a nivel empresarial. Bueno, curiosamente, y creo que es muy interesante que se los diga, parte de mi trabajo es que me hacen preguntas y en las preguntas lo que yo hago es ver la energía. Y yo veo la energía y de acuerdo a la energía contesto qué va a pasar, cómo va a pasar, qué se puede hacer, cómo resolverlo,
¿qué sugiero? Hay situaciones que me decían, les decía, no, no hagas esto. O sea, la energía se pone negra. Mejor vete por aquí que se te puso brillante. Y puedo ir dirigiendo algunas cosas. Bueno, todo eso es evidencia. Como he dicho en otros videos que he mandado a México, yo estoy aquí porque soy evidente. Yo estoy aquí porque percibo la energía. Y tú también eres evidente. Tú también percibes la energía. Tal vez no estés consciente. Tal vez no ha sido la suficientemente veces o impactante para que tú realmente te consideres un vidente. Pero lo importante es que sepas que sí lo eres y que además puedes desarrollarlo, y al igual que yo y que cualquier otra persona que haya desarrollado esta capacidad de evidencia, pues puedes hacer muchas cosas de diferente tipo. Pues de aquí nos vamos a ir a un lugar llamado el Monte Olimpo. Nos vamos el miércoles, hoy es aquí domingo, y nos vamos al Monte Olimpo porque de acuerdo a mi carta astral, ahí también me están esperando. Pero ahí me están esperando los dioses del Monte Olimpo, si es que existen, ¿no? Que es Zeus, y está Neptuno, y están esperando a que yo llegue. Están esperando que llegue, ¿no? ¿Por qué? Porque parece ser de que yo vengo hasta Grecia con estas iniciaciones. Quiero decirles que antes de venir tuve dos iniciaciones de dos seres de energía o de luz. Uno de ellos se llama los maestros Gausun, que son los arquitectos de esta galaxia que construyen las humanidades diferentes, y el otro fue de un arcángel llamado Miguel, y yo ni siquiera sabía que existía, como tampoco los Gausun, y que también nos hace una iniciación a un grupo de mis alumnos y a mí, y con esa iniciación pues desarrollamos una serie de habilidades y capacidades mentales, psíquicas, etc. Pues voy al Monte Olimpo y vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede, y luego veremos qué sucede cuando regrese a México después de toda esta energía y de toda esta magia. Pues bien, mis queridos amigos, quería darles un antecedente de lo que está pasando aquí. Hoy es domingo aquí en Bangladesh. Yo espero que la información que la mandaremos en la tarde, noche, le llegue por WeTransfer a la estación para que podamos utilizarla y mandársela a ustedes. Les mando un abrazo, mi nombre es Jaime Delgado Corea.